¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto, un placer saludarlos. Muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Luego el tratamiento de ley bases y de la eliminación del capítulo previsional sigue rigiendo la moratoria jubilatoria. Hablamos con la abogada Melania Ortiz para conocer los detalles de la ley previsional en la Argentina. En los últimos meses es una cuestión de la que se habla mucho en los medios de comunicación, en especial con el planteo que hacía la ley bases, que proponía eliminar una de las dos moratorias que aún tiene vigencia, que es la ley 27705, y reemplazarla por otra prestación, la prestación proporcional que exigía aportes. Esto cuando llegó al tratamiento parlamentario fue eliminado, y el panorama actual es que tenemos leyes de moratoria vigentes. Tenemos la ley 24.476 y que es una ley permanente, y por otro lado tenemos la 27705. Esta ley va a estar vigente hasta el mes de marzo, del 25 de marzo del 2025. Puede ser prorrogada, pero sin entrar en una cuestión política, no hay mucha expectativa de que el gobierno quiera prorrogar esta ley. No está muy de acuerdo con el tema de las moratorias. En este tema hay una cuestión de fondo, que es que en Argentina tenemos mucho trabajo informal y tenemos mucho desempleo. Entonces eso hace que por lo general la persona que está próxima a jubilarse no llegue a conseguir, no llega a la edad jubilatoria con los 30 años que le exige el régimen. Entonces las moratorias fueron siempre una forma de solucionar esta cuestión y permitir que las personas puedan acceder a la prestación jubilatoria. En este sentido, el consejo es que las personas que estén próximas a jubilarse puedan asesorarse, que busquen un abogado de confianza que esté entendido en la materia previsional, para que evalúe su situación previsional en particular y que lo pueda asesorar si no llega con los aportes. No importa por ahí si le falta a lo mejor más años, porque una de las leyes vigentes, que es la 27705, permite incluso regularizar aportes, comprar aportes en forma anticipada hasta 10 años antes de cumplir la edad. Y esto por ahí es una ventaja para aquellas personas que, planificando y haciendo una visión a futuro, ya se dan cuenta que no van a llegar con los aportes. Es muy importante que antes, con bastante tiempo de anticipación, en la medida de lo posible, acudan con un profesional que pueda evaluar en forma integral su situación en particular, y de esta manera poder asesorarlo y brindarle la mejor solución, el mejor se adapte a su situación. Y por ahí una de las consultas más frecuentes es si va a poder seguir trabajando, o si en el momento en el que cumple la edad jubilatoria lo pueden ya intimarlo y decirle que no trabaje más y que se jubile. Y lo más importante, creo, en lo personal, es que la persona se acostumbre durante la actividad a aprender a chequear los aportes. No confiarse y esperar a estar muy próximo ya a la edad de jubilarse para ocuparse de controlar los aportes. Lo principal es, ahora más con el acceso a las tecnologías, por ejemplo, que toda persona gestione su clave de seguridad social, que ingrese para controlar sus aportes y ver que figure la empresa para la que está trabajando, que figuren ingresados los pagos de monotributo o autónomo. También hay regímenes diferenciales, por ejemplo, que esto es muy habitual, como los empleados de la construcción, camioneros, que tienen una ventaja, que es la de jubilarse con menor cantidad de aportes y también a otra edad, jubilarse, por ejemplo, a los 55 o a los 57 años. En ese caso es muy importante que la persona sepa que los aportes tienen que estar realizados como diferenciales.
no como aportes comunes. Entonces eso es muy importante. En esos casos es muy importante que el empleado haga un control, que cuando finaliza la relación laboral pida la certificación de servicios y que haga la consulta con anticipación para que el abogado que lo asesore tenga la posibilidad de corregir, de rectificar, de hacer reconocimiento de servicios en caso de ser necesario. Yo considero que por ahí, como el tema del trabajo es una solución que tiene que ir de la mano de varias cosas. No podrían eliminarse directamente todas las moratorias porque es una realidad que la mayoría de las personas que están jubiladas actualmente han accedido a la prestación por moratoria. El trabajo en negro es una realidad y mientras eso no cambie, no se puede eliminar totalmente la moratoria. Pero también es cierto que la moratoria genera el déficit fiscal. Si mucha gente ingresa o sea, se jubila accediendo a una moratoria, ese dinero de algún lado tiene que salir y termina perjudicando y generando sí déficit fiscal. Pero de igual manera esa es una cuestión que tiene que resolverse legislativamente y con consenso para que no suceda lo mismo que pasó con lo de la ley base. Yo lo veo un poco como un retroceso, pero en algunos aspectos tiene que ver con, yo interpreto que fomenta un poco la informalidad. Es una interpretación personal. El hecho de permitir por ahí que los periodos de prueba sean mucho más amplios, para mí no se logra el objetivo que es que exista más trabajo en blanco y que sean trabajos estables y que le permita a la persona tener más aportes. Actualmente el régimen no se ha modificado por la 24241, es para las mujeres a los 60 años y para los hombres a los 65 años. Y para ambos se exigen 30 años de aportes. La situación de cada persona es diferente porque depende no solamente de los años de aportes, depende del tipo de aportes también. En el caso de los aportes de relación de dependencia, lo que va a contar son los últimos 10 años, pero si es una persona que es autónoma, por ejemplo, se toma en cuenta toda la vida laboral. Entonces, hay ciertos aportes que contribuyen a aumentar el haber, o sea, van a incidir en el haber, y hay otros aportes que no van a incidir porque se toman en consideración los últimos años. Me van a ayudar a llegar a cumplir con el requisito de cantidad de aportes de los 30 años, pero no van a hacer que mi haber jubilatorio en el momento en que lo perciba sea más elevado. Nos vamos a la pausa, la primera en el programa. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube como Sujetos de Derecho. Allí nos encuentran y también en redes, en Instagram, en RedX y en Facebook como Sujetos de Derecho. Pausa, la primera y ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. No desafiemos el fuego. El 99% de los incendios forestales son intencionales. Toma conciencia. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
Vamos a hablar de contrato de arrendamiento rural que abarca un gran sector agropecuario. Características y definiciones de la mano del abogado, el doctor Ricardo Prome. En relación al tema por el cual me has convocado, que es el régimen jurídico aplicable a los arrendamientos rurales, encontramos que el mismo se encuentra regulado en la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, número 13.246. Dicha ley fue sancionada en el año 1948, siendo la última reforma aquella que se efectuara ya por la década de 1980. La característica esencial de esta ley es la de la imperatividad de sus normas, imperatividad que se desprende del artículo primero en cuanto establece que sus disposiciones son de orden público, irrenunciables sus beneficios y de ningún valor toda cláusula redactada en oposición a esas disposiciones. Como consecuencia de ello, entonces, cuando se pretende la redacción o inclusión en un contrato de arrendamiento rural de una cláusula que se contraponga a los preceptos de la ley, la propia ley nos va a proporcionar la solución estableciendo que esa cláusula se va a tener como no escrita. Ingresando entonces en lo que es el análisis de la ley, la misma podemos decir que está estructurada en 3 grandes títulos. El primero de los cuales se ocupa del contrato de arrendamiento rural. En el segundo de los títulos vamos a tener a las aparcerías, haciéndose la salvedad de que a las aparcerías agrícolas se les van a aplicar muchas de las disposiciones relativas a los arrendamientos rurales, principalmente en lo que respecta a los plazos mínimos y plazos máximos. Finalmente, en el título tercero, vamos a ver 2 figuras que son los contratos accidentales de cosecha y de pastoreo. Figuras estas que son habitualmente usadas en el ámbito rural, más en esta época en la cual se está empezando a celebrar los contratos por la próxima campaña. En cuanto al primero de los contratos, el contrato de arrendamiento rural, el artículo 2 de la ley establece que habrá contrato de arrendamiento rural cuando una de las partes se obligue a conceder el uso y goce de un predio ubicado fuera de la planta urbana de las ciudades o pueblos, con destino a la explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones, y la otra a pagar por ese uso y goce un precio en dinero. Vemos que de la propia definición de la ley van a surgir cuáles son los elementos caracterizantes de este contrato. En primer lugar, y en relación a los sujetos intervinientes en el mismo, 2 van a ser las partes que integran un contrato de arrendamiento. Por un lado vamos a tener al arrendador, que es aquella persona que, ostentando una relación de poder con respecto a ese predio, va a cederlo para que sea destinado a esa explotación agropecuaria, percibiendo a cambio un precio. Y por otra parte vamos a tener al arrendatario, quien contra el pago de ese precio es quien va a asumir los riesgos de esa explotación agropecuaria. Lo cual nos lleva al segundo de los elementos del contrato, que es su objeto. La ley dice que se debe ceder el uso y goce de un predio rural, pero además exige que ese predio rural sea destinado a una explotación agropecuaria en cualquiera de sus diferentes manifestaciones. Esto es, agricultura, ganadería, silvicultura, forestación. Como consecuencia de ello, entonces, no van a quedar incluidos dentro de este contrato de arrendamiento y de los preceptos de la ley aquellos contratos en los que se cede el uso y goce de un predio rural, pero que se destina a una actividad distinta de la actividad agropecuaria, como lo es, por ejemplo, los emprendimientos hoteleros que se desarrollan en zonas rurales. Luego vamos a tener el precio. Quizás esta cláusula sea la que mayores dificultades o confusiones presenta en el ámbito rural y en la práctica en general. Debido a que si bien la ley establece que
que el precio deberá ser en dinero, por el propio orden de prelación normativa que dispone la ley, se van a aplicar al precio las reglas del precio establecidas por el Código Civil y Comercial para el contrato de compraventa. Como consecuencia de ello, entonces, ese precio podrá ser determinado o determinable. En el primero de los casos se va a configurar cuando las partes expresamente acuerden el precio en una suma fija, mientras que el segundo de los casos va a tener lugar cuando el precio se estipule por su referencia a otra cosa cierta. Esto es lo que nos va a permitir, y que resulta muy habitual en el ámbito rural, fijar el precio en una cantidad equivalente de productos, por ejemplo, en el equivalente a determinados quintales de soja por hectárea, o en el equivalente a determinados kilos de novillos por hectárea, que es lo que sucede en los campos de naturaleza más ganadera. Esta disposición en cuanto al precio se adoptó principalmente desde la década del 80 para cubrirse frente a los efectos de la inflación. Vemos que hoy, a 2024, continuamos con el mismo problema. Finalmente, en lo que a precio respecta, en la actualidad es posible estipular el precio en moneda que no sea de curso legal. Ello por aplicación de los artículos 765 y 766 del Decreto 70, dictado en diciembre del año pasado, el cual modificara el régimen de las obligaciones de dar moneda extranjera contenido en el Código Civil y Comercial. El otro de los elementos caracterizantes del contrato es el plazo. En relación a ello, el plazo mínimo establecido por la ley es de 3 años. Se considerará también celebrado por el plazo mínimo todo contrato sucesivo entre las mismas partes y sobre las mismas superficies. No así la prórroga pactada como originaria por las partes en ese contrato base. Esto quiere decir que las partes en un contrato pueden celebrarlo por el plazo mínimo y pactar originariamente una renovación por un plazo menor al plazo mínimo legal. Pero en el caso de que a la conclusión de ese contrato no se hubiere pactado esa prórroga originaria, el nuevo contrato deberá celebrarse necesariamente por ese plazo de 3 años. En cuanto al plazo máximo, el mismo es de 50 años por aplicación del 1197 del Código Civil y Comercial, que establece los plazos máximos para las locaciones urbanas. Para dar un cierre a este contrato, entonces, es importante señalar que el artículo 17 prevé una serie de prohibiciones en que, de ser redactadas, esas cláusulas van a tenerse por no escritas, siendo la más importante aquella que prohíbe la prórroga de jurisdicción, como así también la constitución de un domicilio especial distinto del domicilio real del arrendatario. Esta prohibición, tengamos en cuenta la época de sanción de la ley, tenía por objeto proteger al arrendatario, quien en ese momento era considerado como la parte débil en esa relación contractual. Esperando entonces haber sido claro en cuanto al desarrollo del arrendamiento rural, agradezco la oportunidad recibida. Estamos en vivo por nuestro canal de YouTube, también nos pueden encontrar en redes sociales, en RedX, en Facebook y también en Instagram como Sujetos de Derecho. Pausa la segunda, ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. No desafiemos el fuego.
El año pasado en la provincia hubo 446 focos de incendios. Además, se quemaron un total de 40.803 hectáreas. No hagas asados en zonas prohibidas. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. En el marco de la Semana por el Día Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Subsecretaría del Área del Gobierno de Río Cuarto abrió sus puertas en sede de Calle La Madrid, al 1300, a estudiantes para conocer sus derechos. De este tema hablamos con la responsable. Bien, en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia realizamos un trabajo de acompañamiento de todos los informes, las denuncias, llamados al 102, informes que también nos remite la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que es la CENAF, del juzgado también. Se hacen muchos asesoramientos, acompañamientos a través de distintos equipos que son interdisciplinarios, que están compuestos por trabajadores sociales, por psicólogas, psicopedagogas y abogados. Y bueno, lo que hacen es ese acompañamiento, espacios de escucha al niño, niña y adolescente, y también a la familia. Esa es la otra pata que tenemos, que es el fortalecimiento familiar, que en este momento es una educadora especial y una psicóloga, donde lo que hacen justamente es acompañar a madres, padres, referentes afectivos en la puesta de límites, en la elaboración de duelos, que nos pasa muchas veces en situaciones de discapacidad, que donde la familia se entera de algún diagnóstico de discapacidad, bueno, cómo poder tramitar el certificado de discapacidad, ¿no? y elaborar también esa noticia. Y el día viernes fue 27 de septiembre, que es un día muy importante, porque es el Día Nacional en el que el Estado argentino adhiere a la Convención de los Derechos del Niño mediante la Ley 23849, y en eso no quisimos pasarla por alto, entonces abrimos las puertas a nuestra casona, donde invitamos a estudiantes de quinto grado de la Escuela Bartolomé Mitre, y pudimos hacer una intervención con dinámicas lúdicas y justamente que ellos puedan conocer los derechos, ¿no? Siempre decimos que si no se conocen los derechos no se pueden después garantizar su efectivo cumplimiento ni tampoco el poder reclamarlos. Así que una mañana muy interesante, una jornada muy linda, que también nos acompañó el intendente Guillermo de Rivas, el directivo de la institución, las docentes, y también en ese mismo día logramos firmar la nota de la nueva conformación de la Mesa Muna, lo cual también es un convenio, ¿no? Que se viene trabajando desde la gestión anterior y que es muy interesante porque justamente promueve esto, la articulación entre las distintas áreas de la municipalidad para poder garantizar el cumplimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, como dije, los equipos son interdisciplinarios y también trabajamos en articulación con otras áreas. En esto de los equipos estos, los SPD, nosotros le decimos porque son sistemas de protección de derechos, estarían dentro de un segundo nivel de intervención, donde justamente aplicar estas medidas de protección implican muchas veces articular con desarrollo social, articular con el área de salud, articular con el área de la RAC o cualquier otro dispositivo que acompañe y aborde lo que son los consumos problemáticos, con el área de discapacidad, con el área de género, no solo desde el nivel del municipio, sino también desde la provincia. Bueno, con CENAF estamos teniendo muchísima articulación, más allá de remitirnos los informes y las intervenciones, hay mesas en común donde se aunan criterios, donde se piensan las estrategias para poder ir en conjunto.
no sería posible si no es de manera articulada. Nosotros siempre hablamos del sistema integral de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y es nuestro objetivo seguir fortaleciendo ese sistema integral, ¿sí? Donde justamente no es solamente el área de niñez, sino también todas las otras áreas, incluso organizaciones sociales, instituciones privadas que trabajen con niños, niñas y adolescentes que necesitan también promover estos cuidados. Conocer estos derechos, agotar todas las instancias e incluso la responsabilidad de poner en conocimiento una posible situación de vulneración de derechos. En eso la ley 26061, que es la ley nacional, y la ley provincial, que es la 9944, y nuestra ordenanza municipal insisten muchísimo, ¿no?, en seguir fortaleciendo este sistema integral donde todos somos corresponsables. Esa es una palabra que durante todo el texto de la Convención de los Derechos del Niño está muy presente, ¿no? El interés superior del niño, el escuchar su voz, son los principios rectores, ¿no? Y justamente la corresponsabilidad donde todos también necesitamos hacer nuestra parte, si no es muy difícil. Principalmente en lo que es la subsecretaría de niñez, que es del nivel municipal, trabajamos en lo que es nivel 1 y nivel 2, le decimos. Nivel 1 estaría todas estas actividades de promoción, de participación comunitaria, de talleres de sensibilización, de campañas, bueno, un poco la actividad que estuvimos haciendo la semana pasada, pero también tenemos este segundo nivel, que es donde ya se deben aplicar ante una situación medidas de protección, y en eso no se puede dudar. Nosotros siempre decimos que hay situaciones muy complejas que ameritan hacer la denuncia, porque eso activa también a toda una investigación, activa a otros actores a que también intervengan, ¿no?, ante una situación. Y es muy importante, pero ahí es algo que genera mucho temor. Entonces consideramos menester acompañar a quienes toman conocimiento de una situación, y la importancia también, por ahí nos sucede mucho, que la ponen en conocimiento acá y sienten que ya está, y nos hizo el paso de la denuncia. En realidad, en función a donde ocurrió el hecho que yo quiero poner en conocimiento, es la unidad judicial, o en el caso de que no haya una unidad judicial dentro de mi barrio y mi zona, la comisaría, ¿sí? Entonces, en el caso de que sea una comisaria, ellos derivan a la unidad judicial y dan intervención. Después tenemos también la línea 102, que es una línea nacional, que es los 365 días del año, 24 horas, y ahí se pueden poner en conocimiento, pero no actúa como denuncia. Siempre reforzamos en la importancia de poder acercarnos a las comisarías, a las unidades judiciales, y poder hacer. Y en eso, más allá que por ahí nos lo trasladan a nosotros, quien toma conocimiento de la situación conoce los detalles, conoce horarios, que por ahí en el momento de la denuncia empiezan a preguntarnos, y bueno, quien tomó conocimiento sabe toda la información, y que toda información, toda escucha que haya surgido en ese niño, esa niña, es importante. Hay muchas veces que son datos, son palabras, reacciones que son importantes y que le dan contenido a la denuncia, ¿no? Entonces, bueno, obviamente cuando nosotros tomamos conocimiento y no se hace la denuncia en 24 horas, vamos nosotros y la hacemos en la unidad judicial correspondiente. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vamos a estar reencontrando el próximo fin de semana. Recuerden que todas las consultas las pueden hacer en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Red X como Sujetos de Derecho, también como Sujetos de Derecho en nuestro canal de YouTube. Allí está todo el material y los informes que hemos ido realizando para que ustedes los puedan consultar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser Sujetos de Derecho. Buen fin de semana.